Ya, ahora sí. Entonces, vamos a anotar el enunciado del problema, ¿sí? Dice lo siguiente. Dada la transformación lineal, me están dando una transformación lineal t, que me dice que debo transformar los polinomios de grado 2 a los vectores de 3 dimensiones, ¿sí? Eso es lo que me dice. Que tiene como imágenes para los polinomios, que tiene como imágenes para los polinomios de la base B, dice, ¿no? De la base B. Y los polinomios son t cuadrado más t más 1, t cuadrado más t y t cuadrado. ¿Ya? Entonces, las imágenes son las siguientes. Las siguientes imágenes, ¿no? Las siguientes imágenes. Entonces, me dan 3 imágenes, ¿ya? La transformación de t cuadrado más t más 1. La imagen de t cuadrado más t más 1 es igual a 1, 2, 3, me dice, ¿no? La siguiente imagen del polinomio t cuadrado más t es igual a 1, 2, 4. Y la tercera imagen del polinomio t cuadrado es igual a 2, 2, 2. Listo. Ya, primero, me piden calcular lo siguiente. La fórmula de transformación lineal, dice. La fórmula de transformación lineal. Ya, también me pide y la matriz, la representación, la matriz estándar, dice, ¿no? Y la matriz estándar. Estándar. ¿Ya? Listo. Inciso B. El inciso B me pide hallar el núcleo e imagen. Núcleo y rango, perdón. Núcleo y rango, dice, ¿no? Hallar el núcleo y rango. Y rango. Sus bases y dimensiones. Inciso C, verificar el teorema de la dimensión. Verificar el teorema de la dimensión. Ya, entonces vamos a dar muchas consideraciones para este tipo de problemas, ¿sí? Primero vamos a leer el enunciado. Dice, dada la transformación de los polinomios de grado 2 a los vectores de 3 dimensiones, que tiene como imágenes para los polinomios de la base B, y me están dando la base B, me dan 3 polinomios. Las siguientes imágenes, entonces, la imagen del primer polinomio es 1, 2, 3, la imagen del segundo polinomio es 1, 2, 4, y la imagen del tercer polinomio, que es t cuadrado, es igual a 2, 2 y 2. ¿No? Entonces, primero, me piden calcular la fórmula de transformación lineal y la matriz estándar. Nos vamos a enfocar inicialmente en el inciso A, pero hay que tomar la siguiente consideración. Este tipo de problemas son clásicos, ¿ya? Cuando me dan imágenes, puedo construir la fórmula de transformación, pero hay que tomar una consideración muy importante. Tenemos que tener una cierta cantidad de imágenes para poder construir la fórmula de transformación. ¿Y cuál es esa cantidad? Eso depende mucho del conjunto de partida, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro conjunto de partida, vean, son los polinomios de grado 2. Entonces, primero tenemos que calcular siempre la dimensión del conjunto de partida. ¿Cuál sería la dimensión de los polinomios de grado 2? Es igual a 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesito 3 imágenes. Aquí vamos a anotar. Requiero 3 imágenes. Requiero 3 imágenes. 3 imágenes. Ya, eso es lo más importante. Entonces, primeramente se fijan en el conjunto de partida.
Es un polinomio de grado 2, entonces la dimensión es 3, por tanto necesito 3 imágenes. A ver, vamos a contar si me dan las 3 imágenes. Aquí tengo una, tengo otra imagen y aquí tengo otra imagen. Entonces tengo 3 imágenes, por tanto se cumple, ¿no? En caso de que me den menos imágenes, seguramente en el enunciado me van a dar información de la tercera imagen, ¿ya? Eso es importante para poder construir la fórmula de transformación. Bien, ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo se empieza? Primeramente hay que formar una combinación lineal. ¿Por qué una combinación lineal de la base B de, de los conjuntos de los polinomios? Porque como me dice que tiene una base, ¿no es cierto? Esta base va a ser capaz de generar cualquier vector en los polinomios de grado 2, porque es una base, ¿no es cierto? Una base es un generador. Entonces, anotamos aquí. Decimos, escalar 1 por el primer polinomio. El primer polinomio es t cuadrado más t más 1, más el escalar 2 por el segundo polinomio, t cuadrado más t, más el tercer escalar por t cuadrado, ¿verdad? Ese sería, entonces, el tercer polinomio. Entonces, como pueden ver, hay que hacer una combinación lineal siempre de la base, ¿no es cierto?, del conjunto de partida. ¿Por qué? Porque como es una base, es un generador, y este generador puede generar cualquier polinomio de grado 2, ¿no es cierto? Nos anotamos at cuadrado más bt más c. Listo. Eso en principio, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es calcular los escalares. Entonces, ¿cómo calculamos los escalares? Esto ya hemos visto el segundo parcial, ¿no? Hay que formar el sistema y luego calcular los escalares. Pero vamos a trabajar de la forma rápida. Entonces, vean. Primeramente, los polinomios tienen que estar escritos en forma ordenada. En este caso están en forma descendente. Y los coeficientes van a formar las columnas. Entonces, vean, los coeficientes del primer polinomio serían 1, 1, 1. Entonces, esa sería la primera columna. 1, 1, 1. De la segunda columna tenemos 1, 1, 0. Anotamos eso. 1, 1, 0. Y finalmente la tercera columna sería 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. Ampliado a este polinomio. Los coeficientes son A, B y C. A, B y C. Bien, nosotros sabemos que la primera columna es para K1, la segunda para K2 y la tercera para K3. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? A ver. Ya, vean. Menos la fila 3 más la fila 2, decimos, ¿no? Y sí, vean, la fila 2 menos la fila 2 más la fila 1. Entonces, aplicamos esas operaciones elementales. A ver, primeramente, menos la fila 2 más la fila 1. Entonces, tendríamos 0, 0, 1, ampliado a menos b. Ahora, menos la fila 3 más la fila 2. Entonces, tendría 0, 1, 0, b menos c, sería, ¿no? Y 1, 0, 0 y tengo c. Entonces vean, ya tengo los escalares. El primer escalar sería K1 igual a C. El segundo escalar es igual a B menos C. Y el tercer escalar es igual a menos B. Entonces vamos a reemplazar esto en esta ecuación. Pero vean, esta va a ser la ecuación 1. ¿Qué se hace ahora en 1? Vamos a hacer lo siguiente, vean. En 1 aplicamos la transformación, porque lo que estoy buscando es la fórmula de transformación. Entonces vamos a aplicar, vean. Vean qué sucede. La transformación se aplica en ambos miembros. Entonces tenemos la transformación de a t cuadrado más b por t más c. En el segundo miembro también se va a aplicar, pero sabemos que es lineal. Por tanto, el escalar sale y se distribuye a cada polinomio. Entonces tendríamos el escalar 1 por la transformación de t cuadrado más t más 1, más el escalar 2 por la transformación, sí, transformación sería, ¿no?, de t cuadrado más t más el escalar 3 por la imagen de t cuadrado. Entonces vean que ya tenemos la fórmula. K1 conocemos, ¿vean? K1 conocemos, K1 es C, K2 es B menos C, K3 es A menos B. ¿Y de dónde encuentro estas imágenes? Ya me ha dado el problema, ¿vean? Aquí están las imágenes, 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 2, 2, 2. Entonces, reemplazamos. Tenemos la transformación de AT cuadrado más B por T más C. Esto es igual a C. La primera imagen, eso es igual a 1, 2, 3. Entonces anotamos eso. 1, 2, 3. La segunda imagen es B, perdón, el escalar B menos C. Y la segunda imagen es 1, 2, 4. Más A menos B. Y la tercera imagen es 2, 2 y 2. ¿Ven? Tenemos a 2, 2 y 2. Entonces,
Tenemos 2, 2 y 2. Bien, lo único que hacemos ahora es simplificar, ¿verdad? Vamos a simplificar para poder encontrar ya la fórmula de transformación. Entonces tenemos la transformación de a por t cuadrado más b por t más c. Eso es igual. Entonces vamos a simplificar componente a componente. Ya para la primera componente tenemos c más b menos c más 2a menos 2b. Para la segunda componente, 2c más 2b menos 2 veces c. Para la segunda, tenemos más 2a menos 2 veces b. Listo. Ahora para las terceras tenemos 3 veces c más 4b menos 4c más 2a menos 2 veces b. Bien, finalmente, simplificando vamos a tener la transformación de at cuadrado más b por t más c. Y simplificamos, a ver, tenemos 2a menos b nada más. En la segunda componente, aquí tenemos 2 veces a. Estos dos se van y solamente me quedaría eso, como pueden ver. Y finalmente en la tercera tenemos a 2 veces a, 2 veces b y menos c. Entonces, como pueden ver, esta sería la fórmula de transformación lineal. Es simple de calcular, ¿no es cierto? Los pasos, ¿cuáles son? Primero, debo contar el número de imágenes que requiero. En este caso requiero 3 porque la dimensión del espacio vectorial del conjunto de partida es 3. Entonces, tengo 3 imágenes. Como segundo paso, debo realizar una combinación lineal de la base, ¿no es cierto? ¿Ya? De t cuadrado más t más 1 con t cuadrado más t y t cuadrado, es decir, de esta base b. Realizo la combinación lineal y digo que es generador de cualquier polinomio de grado 2. Calculo los escalares. Calculamos los escalares y en esta combinación lineal aplico la transformación t. Sabemos que es lineal, por tanto se distribuye y los escalares salen. Y reemplazo datos. ¿Vean? K1, K2 y K3 es lo que he calculado. Y estas imágenes las tengo de datos. Reemplazamos esas imágenes y simplificamos. Y esa sería la fórmula de transformación. ¿Tiene alguna consulta sobre este procedimiento? Ya, entonces no es complicado, ¿no? Hay que tomar en cuenta solamente esos aspectos, ya que son importantes. A ver, algo más que les puedo decir sobre eso. Siempre tienen que contar el número de incógnitas, ¿no es cierto? Perdón, el número de... bueno, siempre tienen que darse cuenta primero cuántas imágenes requieren, ¿sí? En caso de que les falte imágenes, ya saben, tienen que sacar información del enunciado. Pero en este caso, no me daban, ¿no? Tampoco era necesario porque solamente necesitaba 3, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente inciso, o bueno, con lo que nos piden. ¿Qué me dice ahora? El problema, debo calcular la matriz estándar, ¿ya? ¿Qué se hace para la matriz estándar? Es bien sencillo de calcular la matriz estándar. Muchos calculan con representación matricial, ¿ya? Pero no es necesario. Vean, ¿qué es lo que se hace? Primero debo llevar la fórmula de transformación a su forma matricial. Ya se acuerdan seguramente cómo se hacía eso, ¿no? Sabemos que los polinomios lo podemos anotar como ABC. Bueno, cualquier elemento matemático lo podemos usar como matriz, eso habíamos expresado, ¿no? Ahora, esto, vean. La primera componente es 2a menos b. La segunda componente es 2 veces a. Y la tercera componente es 2b menos c. Una vez que tenga eso, vamos a llevar a la forma matricial. Entonces tengo la transformación de a, b y c. Bien. Entonces, como estoy trabajando con 3 componentes, voy a tener una matriz de 3 por 3. En la primera columna van a estar los coeficientes de A. Entonces, tengo 2. En la segunda, los coeficientes de B, tengo menos 1. Y en la tercera, de C, tengo 0. Para la segunda fila, tengo 2, 0, 0. Y en la tercera, 0, 2, menos 1. Y eso está multiplicado por A, B, C. En realidad, es esto nada más, ¿vean? Debo tener la transformación de B igual a A por, ¿qué voy a anotar? Por B. Y a esta A se la denomina matriz estándar. Matriz estándar. Entonces, en este caso, la matriz estándar va a ser esta, ¿no? Y aquí vamos a anotar. Aquí decimos lo siguiente, que A es igual a 2 menos 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2 menos 1. Esa sería la matriz estándar, ¿ya? Sencillo, ¿no? Solamente hay que llevar
la fórmula de transformación lineal a su forma matricial. Una vez que esté en la forma matricial, podemos reconocer a la matriz estándar. ¿Ya? Es eso nada más. Listo. ¿Qué nos piden ahora? A ver. Hallar el núcleo y rango, y sus bases y dimensiones. Entonces, como ya tenemos la fórmula de transformación, podemos calcular el núcleo. Primero el núcleo. Entonces aquí, el núcleo. Ya. Bueno, el núcleo, en este caso sería el núcleo de transformación. Conjunto de partidas de un polinomio de grado 2. Entonces, at cuadrado más b por t más c, que pertenece a los polinomios de grado 2, ¿no? Listo. Aquí, el núcleo que me dice que cualquier imagen del núcleo debe ser el vector nulo. En este caso es un vector de 3 dimensiones, 0, 0 y 0. Hay que hacer cumplir esta condición, ¿verdad? Entonces, vean, esto vean, aquí está, ¿no es cierto? Entonces, la transformación de los polinomios de grado 2 debe ser igual al nulo. Entonces, todo esto tiene que ser nulo. Vamos a anotar. Aquí. Bueno, tenemos a 2a menos b, 2a menos b, 2a, y la tercera componente es 2a más 2b menos c. 2a menos 2b más c. Y eso tiene que ser igual al nulo. 0, 0, 0. Entonces, extraemos ecuaciones de aquí. 2a menos b es igual a 0. 2a es igual a 0. Y 2a menos b menos 2b más c es igual a 0. Tenemos que resolver el sistema, ¿no es cierto? Pero en este caso no es necesario, ¿ven? De aquí a es igual a 0. Si a es igual a 0, entonces b es igual a 0. Y si a y b son 0, entonces la tercera ecuación decimos que c es igual a 0. No hemos escrito en la forma matricial, ¿no? No era necesario. Ahora reemplazamos en el genérico, es decir, en un polinomio de grado 2. A t cuadrado más b por t más c. Reemplazamos. Entonces tenemos, vean, si reemplazo 0, 0 y 0, voy a tener 0. Por tanto, la base del núcleo es el conjunto vacío. Y la dimensión del núcleo es 0. Esa sería la solución. ¿Ya? Listo. Inciso. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora tengo que calcular la imagen. Imagen. Ya, la imagen está de la siguiente forma. La imagen de la transformación es igual, en este caso, el conjunto de partida es un polinomio de, no, es un vector de 3 dimensiones, como pueden ver. R3, ¿no? Entonces, tenemos que darnos un vector cualquiera, ¿ya? Que sea x, y, z. X, y, z debe pertenecer a R3, ¿sí? ¿Y qué debe cumplir? Que la transformación de at cuadrado más b por t más c debe ser igual a cualquier vector de 3 dimensiones. Ya, podemos hacer por esa parte, ¿no es cierto? Pero en este caso podemos calcular de la siguiente forma. Vean, yo requiero solamente la matriz A, ¿no es cierto? Para poder calcular la imagen. Entonces, ¿qué hacíamos? Podemos calcular la base transponiendo a la matriz A, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer eso nada más. Vean, aquí tengo A transpuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a transponer esa matriz. A ver, transponiendo, ¿qué vamos a tener? 2 menos 1, 0, 2, 0, 0 y 0, 2, 1. 2 menos 1, 0, 2, 0, 0 y 0, 2 menos 1. 0, 2 menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es escalonar, ¿no es cierto? O calcular el rango. Vamos a hacer operaciones elementales. 2 veces la fila 2 más la fila 1. A ver qué obtenemos con eso. Entonces, aquí tenemos 0, ¿no es cierto? Aquí 2, 0, menos 1, 0, 2, 0, 0, menos 1. Bien, como pueden ver, no se puede eliminar ninguna fila, ¿no? Entonces, los elementos de la base van a ser los siguientes. 0, 2, 0 y menos 1, 0, 2. Y de la tercera fila, 0, 0, 1. No se puede eliminar, ¿no es cierto? Ninguna fila. Por tanto, la base de la imagen es igual al siguiente conjunto. 0, 2, 0, menos 1, 0, 2 y 0, 0, 1. Muy bien. Por tanto, la dimensión de la imagen es igual a 3. Bien, hemos calculado ya la base y la dimensión de la imagen. Finalmente, ¿qué es lo que me pide? A ver, vamos a ver. Verificar el teorema de la dimensión. Vamos a verificar eso entonces aquí. Teorema de la dimensión. A ver, la dimensión del conjunto de partida. En este caso va a ser los polinomios de grado 2. Dimensión del conjunto de partida es igual a la dimensión del núcleo
más la dimensión de la imagen. Ya, la dimensión de los polinomios de grado 2 es igual a 3. La dimensión del núcleo es igual a 0. Y la dimensión de la imagen es 3. Entonces aquí tenemos 0 más 3. Y esto es igual a 3 igual a 3. Por tanto, cumple. ¿Sí? Listo. Como han podido ver, sencillo, ¿no? Esto era de un examen. Lo hemos resuelto rápido. Lo que hay que tomar en cuenta en nuestros problemas son la fórmula de transformación. Si no tenemos la fórmula de transformación, no vamos a poder hacer nada, ¿ya? Es por eso que es importante conocer la fórmula de transformación, ¿ya? Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tipo de problemas? Antes de ver más ejercicios. Ya, no hay dudas, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ya. Bien, veamos otro problema entonces. Ahora vamos a ver el caso donde no me dan, ¿no es cierto?, una imagen, ¿sí? Bueno, donde requiere una cantidad más, ¿no? Bueno, una imagen más, ¿ya? En ese caso les había explicado que vamos a sacar la otra imagen con la información del enunciado, ¿sí? Ya, un momento, voy a elegir un problema de ese tipo. Ah, sí, disculpe una pregunta. Sí, dime, estoy buscando. Sí, dime. Sí, Saba, ¿por qué la constante? A ver, a ver. En el inciso A, la constante 3 dices. Ah, ya. Dices la constante 3 es A menos B. Ah, ya, es que es así, miren. Esta columna me representa a K1. Esta columna me representa a K2 y esta columna a K sub 3. Entonces, vean, K sub 1, para K sub 1 tenemos C. K sub 2, para K sub 2 tenemos B menos C y para K sub 3 es A menos B. ¿Se comprende ahora? ¿Listo? De nada. Ya, a ver, vamos a seguir, ¿sí? Ya, ahora sí, estoy buscando un problema de ese tipo para que entendamos mejor.
Aquí tengo un problema donde vamos a ver, ¿ya? Cómo calcular la fórmula de transformación cuando me falta una imagen, ¿sí? A ver, veamos. ¿A dónde está? Creo que está por aquí. Entonces, este tipo de problemas son clásicos. Con el otro problema vamos a entender mejor, ¿ya? Tenía por aquí. Ya, a ver. Ya, no encuentro ese tipo de problema, pero vamos a ver otro, ¿ya? A ver, entonces aquí continuaremos. Veremos el caso de la proyección. Hay un problema donde tenemos que encontrar la siguiente forma. Ya. Dice lo siguiente. En el espacio vectorial. En el espacio vectorial. De vectores en dos dimensiones. Se tiene la recta. Se tiene a la recta. Y la ecuación cartesiana es y igual a k por x. Es una recta que pasa por la pendiente, ¿no? Con una, perdón, por el origen con una pendiente k. Y el operador lineal, lineal L, que transforma todo vector A en el vector B. Simétrico. Al primero respecto de la recta indicada. Respecto de la recta indicada. Hallar la matriz estándar del operador lineal L. De L directamente, ¿sí? Ya.
Vamos a volver a leer. Dice, en el espacio vectorial de vectores en dos dimensiones, se tiene a la recta y igual a k por x. Y el operador lineal L, que transforma todo el vector A en el vector B, simétrico, al primero respecto de la recta indicada. Hallar la matriz estándar de L. Bien, en primer lugar me está diciendo que es un operador, ¿verdad? Un operador lineal. Entonces, nosotros sabemos por definición que un operador lineal es la transformación de dos espacios vectoriales del mismo tipo. Si estamos trabajando en R2, eso significa que si estamos transformando de R2, vamos a llegar a R2. Entonces decimos lo siguiente, que la transformación o el operador lineal es L, ¿ya? Y la transformación que ocurre es de R2 a R2. Bien. Ahora tenemos que encontrar la fórmula de transformación de este operador lineal con lo explicado en el enunciado, ¿no? Bien, para ello vamos a graficar. Me dice que hay una recta, y igual a k por x. Entonces vamos a trazar esa recta. Dibujamos los ejes coordenados inicialmente. Tengo a y el eje x. Entonces, este es el eje x y este es el eje vertical y. Bien, tengo una recta, ¿verdad? Entonces tengo una recta que sea de este tipo, la recta, que pase por el origen. Tiene que ser la recta, aquí vamos a anotar, la recta y igual a k por x. Es eso, ¿no? ¿Qué me dice además? Me dice que el operador lineal L transforma todo vector A en el vector B. Entonces nos daremos el vector A. El vector A que sea A1, A2. Y el vector B es igual a B1, B2. Entonces la transformación, ¿cómo sería? La transformación va a ser de A1, A2 al vector B1, B2. Pero nosotros sabemos que para tener la fórmula de transformación lineal, el segundo miembro tiene que estar en función del primer miembro, es decir, del vector del primer miembro. Entonces vean, aquí tengo B1 y B2. Entonces B1 y B2 tienen que estar en función de A1 y A2. Por tanto, debo encontrar ecuaciones, ¿no? Relaciones entre B1 con A1 y 2. Y lo mismo para B2. Una relación de B2 con A1 y A2, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrar eso? Con geometría, ¿no es cierto? Seguramente me está dando algún dato más. Entonces vamos a seguir leyendo. Ya, me dice que el operador lineal L transforma todo vector A en el vector B, simétrico al primero respecto de la recta indicada. Entonces me dice que aquí tengo un vector A, ¿ya? Ese es el vector A. Y ese vector lo transforma, ese vector A se transforma en el vector B, ¿no? Simétrico al primero respecto de la recta indicada. Entonces, si estamos hablando de simetría, hablamos también de perpendicularidad y de distancias iguales. Entonces, ¿cómo sería el vector simétrico a respecto a la recta B? Entonces, sería este, ¿no? Sería este. Ese sería el vector simétrico. Debería estar más abajo, ¿no? Este sería el vector simétrico. Va a ser este porque si es simétrico, inicialmente va a tener misma distancia. Aquí vamos a anotar. Va a tener misma distancia, ¿sí? Esta es la distancia D. Aquí anotamos. Y esta es la distancia D. No lo haré así, lo haré así mejor. Esta es la distancia D y esta va a ser la distancia D. Ahora, como es simétrico, también hablamos de perpendicularidad. Por tanto, esta recta va a ser perpendicular. ¿Ya? A eso se refiere con simétrico, ¿no? Listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar ecuaciones para A y para B. Nosotros sabemos que A es igual a A1, A2. B es igual a B1, B2. Entonces, sería eso, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Primeramente, ya, sí, podemos hacer eso, vean. Este sería el punto medio M, ¿sí? Este sería el punto medio M. ¿Por qué? Porque existen distancias iguales. ¿Cómo calculamos el punto medio? Es sencillo. Aquí vamos a calcular. M es igual al promedio de los dos vectores, ¿no? De A1, A2, más B1, más B2, sobre 2.
M entonces es igual a, aquí tendríamos A1 más B1 medios. A2 más B2 medios. Listo, ese sería entonces el punto M, ¿no? Esas serían las coordenadas de M. Ya, una vez que tengamos eso, podemos calcular algo más. Sí, podemos decir esto. Vean. Ya. A ver. Sí, me conviene hacer eso, ¿no? Ya, vean. Primeramente voy a calcular la ecuación de esta recta. A ver, ya tengo esta recta. Esta sería la recta L. Esta va a ser la recta L, ¿sí? Ahora, vean que esta otra va a ser también una recta. Esta también es una recta, ¿no es cierto? Entonces, esta que se llame la recta, aquí vamos a anotar, la recta L1. La recta L1. Ya, entonces para la recta L inicialmente, la recta L, ¿qué ecuación va a tener? La ecuación de la recta es y igual a k por x, ¿sí? Listo, ahora la recta L1. La recta L1, ¿cómo podemos calcular la recta L1? Bueno, la ecuación de una recta es la siguiente, y menos y sub 0 igual a m sub 1, que sea su pendiente, por x menos x sub 0. Esa es la recta, ¿no es cierto? De L1, ¿ya? Pero, ¿podríamos calcular la pendiente de M1? Sí se puede. ¿Por qué? Vean, aquí tengo dos rectas que son perpendiculares. Y nosotros sabemos por la siguiente propiedad. A ver, a esta le llamaré M, ya la pendiente. Nosotros sabemos por la siguiente propiedad que si tenemos dos rectas que se intersectan y son perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a la unidad. Por tanto, podemos despejar M1. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta L es K. Esto sería K entonces, ¿no? Y M1 es igual a 1 sobre K. Ah, no, estoy mal, ¿no? El producto es menos 1. ¿Sí? El producto de esas pendientes tiene que ser menos 1. Es un concepto de geometría analítica, ¿no? Esto es menos 1. Entonces sería menos 1 sobre K. Ya tenemos entonces, como pueden ver, la pendiente. Tenemos la pendiente de la recta 1, ¿no? Ahora, ya necesitamos, en este caso, un punto, ¿no es cierto? ¿Y ese punto cuál puede ser? Vean, de la recta L1 puede ser A. Entonces, trabajamos con ese punto. Y aquí decimos con A y M1. Entonces, la recta L1 es la siguiente. Y menos. Y sub 0 sería A sub 2, ¿verdad? A sub 2 igual a la pendiente M1, que sería menos 1 sobre K, por X menos A sub 1. Ya, como pueden ver, aquí tengo, ¿no? una ecuación, ¿sí? Una ecuación de la recta L sub 1, ¿ya? Ya, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Pero vean lo que tengo también aquí. Tengo otra recta, ¿ya? Esta sería L. A esta la voy a llamar la ecuación 1 y la ecuación 2. A ver, les pregunto, si intersecto estas dos rectas, la recta L1 y L2, ¿qué punto voy a generar? ¿Qué punto voy a calcular? Esta es la recta L y esta es la recta L1. El punto M, ¿verdad? Ya, pero seguramente dirán, pero ya tengo el punto M. Sí, tengo el punto M, ¿no es cierto? Pero lo que yo estoy buscando es encontrar una relación entre A y B. Entonces, vean, voy a encontrar ese punto y voy a poder igualar y seguramente voy a generar una relación. Es por eso que estoy calculando M, bueno, el punto M con estas dos ecuaciones. Entonces, aquí decimos con 1 y 2. Con 1 y 2. Ya, con 1 y 2 vamos a tener las siguientes ecuaciones. Tenemos y igual a k por x y la otra ecuación es y menos a sub 2 igual a menos 1 sobre k por x menos a sub 1. Bueno, lo más sencillo que puedo hacer es usar el método de sustitución en este sistema. Esta que sea la ecuación 3 y esta va a ser la ecuación 4. Entonces reemplazamos 3 en 4. 3 en 4 para poder eliminar la variable y. Entonces esto sería k por x, ¿no? Esto va a ser k por x menos a sub 2
menos igual a menos 1 sobre k por x. Esto lo voy a desarrollar, más a sub 1 sobre k. Observen que podemos despejar x, ¿sí? Voy a llevar las variables que involucran a x al primer miembro. Factorizamos x, k más 1 sobre k. Y el resto de los elementos o de los términos al segundo miembro. A sub 2 más a sub 1 sobre k. Puedo despejar x, observen. Entonces, despejando x, vamos a tener lo siguiente. A ver, operamos. Aquí tengo k, se va a simplificar. Me va a quedar como a sub 2 k más a sub 1 sobre k cuadrado más 1. Listo. Esa sería la expresión para x, como pueden ver. A sub 2 por k más a sub 1 sobre k cuadrado más 1. Pero aquí he cometido un error, creo. A ver, un momento. Acá. Ya. Sí, está bien, ¿no? Sí, está bien. Ya, esa sería entonces, bueno, la expresión para x. Ahora vamos a encontrar la expresión para y. Vean que la expresión para y es sencilla. Vamos a reemplazar en 3 nada más. En 3. En 3 y tenemos a y. Y es igual a k por x. X es esto, entonces le multiplico una k al numerador. Entonces tenemos a por 2 por k cuadrado más a sub 1 por k sobre k cuadrado más 1. Bien, entonces, ¿qué habíamos indicado? Que la intersección de L con L1 me genera el punto M, pero este punto M tiene coordenadas a X y Y. En el primer miembro a X y en el segundo miembro a Y. Pero nosotros ya conocemos X es esto y Y es esta expresión. Entonces podemos reemplazar. Aquí vamos a tener a M. X es igual bueno, lo vamos a anotar de esta forma para que se entienda. Ya lo veremos cómo está, ¿no? A sub 2 por K más A sub 1 sobre K cuadrado más 1. Y es igual a sub 2 por K cuadrado más A sub 1 por K sobre K cuadrado más 1. Listo, eso es M. Pero vean que también tengo a esta expresión de M. A esta la llamo alfa y a esta expresión que también representa al punto M la voy a llamar beta. Voy a igualar ambas ecuaciones, ¿no? Ecuaciones vectoriales se llaman. Entonces, alfa es igual a beta. Vamos a copiar inicialmente lo que corresponde a alfa. Alfa es igual a A1 más B1 sobre 2 y A2 más B2 sobre 2. Aquí, A1 más B1 sobre 2. Igual a, perdón, sería coma, para representar el segundo o la segunda componente. A2 más B2 sobre 2. Y esto es igual a todo esto, ¿no? Entonces tenemos A2K más A sub 1 sobre K cuadrado más 1. A sub 2 K cuadrado más A sub 1 por K sobre K cuadrado más 1. Listo. Como pueden ver, puedo despejar puedo igualar, ¿no es cierto? Podemos igualar componente a componente para luego ya poder despejar A1 y, bueno, sí, B1 y B2, ¿no? Es lo que quiero calcular. Ya, entonces igualamos. Ya, el primer miembro es igual a A1 más B1 sobre 2. Igual con la primera componente, A sub 2 por K más A sub 1 sobre K cuadrado más 1. ¿Ya? Ahora para las segundas componentes, A sub 2 más B sub 2 sobre 2. Igual, A sub 2 K cuadrado más A sub 1 por K sobre K cuadrado más 1. Ya, lo que yo quiero encontrar que es, ¿qué habíamos indicado? B1 en función de A1 y A2, B2 en función de A1 y A2. Entonces, de la primera ecuación puedo despejar B1. A ver, despejemos B1. B1 es igual a sub 2 por K más A sub 1 sobre K cuadrado más 1 menos A sub 1 sobre 2. ¿Ya? Simplificamos. A ver, simplificando tenemos el común, que es 2 por K cuadrado más 1.
Entonces aquí tenemos 2 a sub 2 por k más 2 a sub 1 menos k cuadrado por a sub 1 menos a sub 1. Finalmente, b sub 1 es igual a, ya, primero para la componente de a sub 1. A ver, vamos a tener ya 2 menos 1, 1. Entonces sería 1 menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 1. Ahora para a sub 2 tenemos más 2 veces k sobre, bueno, se van a simplificar 2 con 2, ¿no? Entonces solamente me queda k por, bueno, sobre k cuadrado más 1 por a sub 2. Como pueden ver, ya tengo, ¿no? Vean, ya tengo una b sub 1 que está en función de a1 y a2. Aquí está. B sub 1 en función de a1 y a2. Ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda ecuación. Despejamos b2. Para b2 tenemos a sub 2 por k cuadrado más a sub 1 por k sobre k cuadrado más 1 menos a sub 2 medios. Simplificamos. Vamos a sumar estas fracciones. Sumando estas fracciones tenemos 2 por k cuadrado más 1. Ya me va a quedar como 2 a sub 2 k cuadrado más 2 a sub 1 por k menos k cuadrado por a sub 1 menos a sub 2. Seguimos simplificando y vamos a obtener la siguiente expresión para b sub 2. b sub 2 es igual. Vamos a separar como lo hemos hecho en la anterior forma. Primero para a sub 1. Para a sub 1 vamos a tener a 2k menos k cuadrado sobre 2k cuadrado más 1 por a sub 1. Y para a sub 2, tenemos 2k cuadrado menos 1 sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 2. Listo, como pueden ver ya está. B1 en función de a1 y 2. B sub 2 en función de a1 y también de a sub 2. Por tanto, vamos a reemplazar en esta ecuación. Esta ecuación se llame gamma. ¿Ya? Empezamos en gamma. No, omega se llama, ¿no? Esa letra griega. En omega. Empezamos en omega y tenemos la transformación de a, b, ¿no es cierto? Un momento. Es en función de a1 y a2. ¿Sí? Transformación de a1 y a2. a1 y a2. Es igual a b sub 1, dice, ¿no? Pero b sub 1 es todo esto. Entonces vamos a copiar eso. 1 menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 1 más k sobre k cuadrado más 1 por a sub 2. Ya. Ahora para b sub 2. Para b sub 2 tenemos esta expresión. 2k menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 1. Y para más, ¿no? Para a sub 2. 2k cuadrado menos 1 sobre 2k cuadrado más 1 por a sub 2. Listo. Como pueden ver, esta sería la fórmula de transformación lineal. ¿Ya? Esa sería la fórmula de transformación lineal. Como han podido ver, hay que trabajar con geometría, ¿no es cierto?, para este tipo de problemas. ¿Ya? Ahora esta no es la única forma de resolver este ejercicio. Puede haber otras formas, ¿ya? Pero en este momento se me ha ocurrido hacer esto, ¿no? Creo que es lo más sencillo. Pero se puede hacer también restando puntos, ¿sí? Pero es mejor trabajar con rectas cuando estamos trabajando con puntos para poder intersectar. Ya, ¿qué me pide? La matriz estándar de L, ¿no? Pero ¿qué les había indicado? Para tener la matriz estándar, la fórmula de transformación tiene que estar en su forma matricial, es decir, la transformación del vector columna B es igual a la matriz estándar por B, donde esta matriz A es la matriz estándar. Matriz estándar. Entonces, transformemos esta fórmula de transformación a la forma matricial. Entonces, de esta ecuación vamos a tener la transformación T. Y como les había indicado, los vectores en dos dimensiones se pueden transformar en vectores columna. A1 y A2. Y lo mismo va a pasar para el segundo miembro. En el segundo miembro tenemos en la primera componente A1 menos K cuadrado sobre 2K cuadrado más 1 por A sub 1 más K sobre K cuadrado más 1 por A sub 2. Listo. Primera componente. Segunda componente.
2k menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 1 más 2k cuadrado menos 1 sobre 2 por k cuadrado más 1 por a sub 2. Listo, es eso. Bien, ahora vamos a extraer la matriz estándar. Entonces, vamos a copiar solamente estos elementos, ¿no? 1 menos k cuadrado, 1 menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1. Y k sobre k cuadrado más 1, eso en la primera fila. Y en la segunda, 2k menos k cuadrado sobre 2 por k cuadrado más 1. Y finalmente 2k cuadrado menos 1 sobre 2k cuadrado más 1. Bien, eso lo multiplicamos por A1 y A2. Entonces observen lo siguiente. Si este es el vector B, entonces aquí estaría, ¿no?, el vector B. Por tanto, esta sería la matriz A. Y esa sería la matriz estándar. Sí, lo podemos anotar aquí. Entonces la matriz estándar A es igual a... Podemos factorizar lo siguiente. ¿Sí? Podemos factorizar 1 sobre 2 por k cuadrado más 1 de la matriz. Y tenemos la siguiente fila, ¿no? 1 menos k cuadrado, 2k. Y en la segunda fila, 2k menos k cuadrado, 2k cuadrado menos 1. Y esa sería la matriz estándar. A partir de aquí pueden calcular el núcleo o la imagen, ¿no?, o las bases si es que les piden, ¿sí? Pero esa sería la matriz estándar del problema. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, entonces eso es, ¿no? Vamos a ver un problema más, ¿sí? Por si acaso este tipo de problemas no creo que propongan, ¿no?, en un examen. Solían proponer antes con enunciado geométrico, ¿no?, donde la transformación se la calcula a partir de un enunciado geométrico. Pero por si acaso, ¿no?, para que vean cómo es la solución de ese tipo de problemas. ¿Ya? Veamos uno más. Ahora, ¿sí? Creo que tenemos dos clases más, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede confirmar eso? No estoy muy enterado con el cronograma. Sí, sí, vamos a resolver también eso, ¿ya? No se preocupen, vamos a tener más clases, ¿ya? Porque el temario es amplio, ¿no?, para este parcial y entonces requerimos, ¿no?, más clases, ¿ya? No se preocupen por eso. A ver, vamos a ver uno más para ver esto de las transformaciones. Ya haremos uno más geométrico, a ver, uno más del tipo geométrico, pero no haremos eso, haremos otro, a ver. Sí, sí, está siendo grabado, ¿ya? Lo voy a subir, les voy a pasar al grupo, ¿ya? Esta vez, ¿sí? El link de YouTube los voy a pasar al grupo. Ya, está bien, no se preocupen, ¿ya? Les voy a pasar.
Ya, vamos a ver uno más, del tipo geométrico. En la siguiente clase vamos a ver el problema que les había indicado. No encuentro en este momento el problema que les había dicho, pero siempre es bueno conocer también este tipo de transformaciones. Son transformaciones de rotación las que vamos a ver ahora. Sea la transformación del siguiente tipo. Es un operador lineal también, de dos dimensiones a otro vector de dos dimensiones. Definido por la rotación. Definido por la rotación del vector 45 grados alrededor de un eje perpendicular al plano XY. Al plano XY. Se pide hallar la matriz, primero, hallar la fórmula de transformación. Hallar la fórmula de transformación. Ya, bien. Vamos a entender este problema. Dice, sea la transformación, en realidad es un operador lineal, porque tenemos los mismos espacios vectoriales. De vectores en dos dimensiones a vectores en dos dimensiones, definido por la rotación del vector a 45 grados, ¿no? Ahí me falta una a 45 grados, alrededor de un eje perpendicular al plano XY, me dice, ¿no? ¿Ya? Hallar la fórmula de transformación. Cuando vean problemas de este tipo y les hablan de rotación de un vector respecto a algún eje y con un ángulo, obviamente, ¿no? Entonces se trata de una transformación lineal de rotación, ¿ya? Ahora hay transformaciones lineales de rotación respecto al eje X, respecto al eje Y, no, y respecto al eje Z, ¿ya? Pero eso es en el espacio. Bueno, hablando de dos dimensiones, ¿no? Hablando de dos dimensiones, hay transformaciones, ¿no? Bueno, hay una transformación nada más. Y esa transformación tiene su ecuación que gobierna, ¿no? Esa transformación. Eso hablando en dos dimensiones, que lo vamos a ver. Pero también existen rotaciones en tres dimensiones, ¿sí? Y ese tipo de transformaciones son más complejas. Creo que tengo aquí algo para explicar. A ver si está abierto. A ver, les explico sobre ese tipo de transformaciones. Porque es importante eso, ¿no? Está aquí, vean. Transformaciones de rotación. ¿En qué consiste esto? ¿Ya? Este tipo de rotaciones en el plano, como les he explicado, en dos dimensiones. Vean, aquí tengo un vector U. Entonces, este vector U va a rotar un ángulo θ, ¿ya? Y ha rotado, ¿verdad? Y se ha transformado en el vector B. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? La transformación de U es igual al nuevo vector B. Y generalmente en este caso se trabaja con coordenadas polares, ¿sí? Las coordenadas polares son x igual a r coseno de alfa y y igual a r seno de θ. ¿Esto qué significa? Que x' y y' tienen que estar en función de x y y, ¿verdad? Es lo que indicamos siempre, ¿no? En una fórmula de transformación lineal. Y vean, en este caso, por trigonometría, ¿no? Vean, el coseno de la suma de estos ángulos es igual al cateto adyacente, que sería x' sobre hipotenusa, que es el módulo de este vector, que es r, y despejamos x. Aplicamos identidades trigonométricas y generamos esto. Y lo mismo para y' por trigonometría y generamos esto. Bien, pero nosotros sabemos lo siguiente, que coseno de alfa por r es igual a x por coordenadas polares. Lo mismo, para r seno de alfa es igual a y. Y lo mismo para estas dos. Y vean que ya se ha simplificado y lo único que me ha generado es x' y y' en función de x y y. Θ se mantiene porque es un dato, ¿no es cierto? Siempre va a ser un dato fijo el valor de θ. Y ahora vamos a hacer eso en el problema, ¿sí? Esta sería la fórmula. Vean que si quieren pueden reemplazar, pero no es bueno, ¿no? Siempre hay que demostrar, ¿sí? Siempre hay que demostrar de dónde estamos encontrando las nuevas coordenadas para la transformación lineal. Pero bueno, en realidad me va a generar eso, ¿no? Eso para una rotación en el plano. Ahora hay una rotación en el espacio. Hay una rotación respecto al eje X, vean. Esto ya es más complejo, ¿no? Aquí hay que trabajar, bueno, hay varias formas de encontrar la fórmula de transformación en rotaciones en el espacio, ¿sí? Una forma sería con cálculo vectorial, ¿no es cierto? Podemos
con cálculo vectorial encontrar la fórmula, ¿sí? Pero aquí ya está, ¿vean? No, no he desarrollado aquí porque es extenso, ¿sí? Vean que se encuentra aquí la fórmula, ¿no? Respecto al eje X. También tenemos respecto al eje Y. Vean, el vector es este. Y está rotando un ángulo θ respecto al eje Y. Y esta sería la fórmula. También tenemos para el eje Z. Para el eje Z es este, ¿no? Aquí está el vector U y está rotando respecto al eje Z y generamos el vector B. Y esta sería la transformación. ¿Sí? Bueno, eso sería, ¿no? En cuanto a tres dimensiones. Ahora, ¿habrá alguna fórmula que me transforme de un punto cualquiera a otro punto cualquiera en tres dimensiones? Sí hay, ¿ya? Pero es una matriz muy extensa. Se llama la matriz de Rodríguez. Y su demostración es medio complicada, ¿sí? Ahí hay que hacer muchos cálculos vectoriales. Pero eso como información, ¿ya? Para tres dimensiones, ¿no? Ahora, estas fórmulas también que vemos pueden ser casos especiales de la matriz de Rodríguez, ¿sí? Simplemente tenemos que decir que estamos haciendo rotar en el eje Z y lo demás lo consideramos como cero y vamos a simplificar la matriz y generamos esto, ¿no? Y lo mismo para las anteriores matrices. Pero nos enfocaremos en el problema. Vamos a ver. Me dice que tengo una transformación de L2, L2, ¿ya? Y voy a hacer rotar un vector a 45 grados, ¿no? Respecto al plano XY. Entonces, vamos a dibujar el plano XY. Tenemos a X y tenemos a Y. Ya, bien, voy a dar el vector entonces. Me voy a dar un vector que se llame el vector X, Y, lo voy a llamar, ¿sí? Pero que sea este. Lo voy a hacer con azul. Tenemos ahí. Ya. Lo haré con otros colores. Ya, ese que sea entonces el vector X, Y. ¿Sí? Ahora este vector ha rotado un ángulo de 45 grados, me está diciendo, ¿no? Alrededor de un eje, vean, este sería el eje, ¿ya? Ese sería el eje perpendicular al plano XY, este es el plano XY, este sería el eje, ¿ya? Obviamente no lo vemos, lo estamos viendo desde arriba, es como si tuviéramos de una vista superior, ¿no es cierto? Pero este sería el eje y respecto a este eje está rotando 45 grados, va a rotar 45 grados. Siempre la rotación ocurre en sentido antihorario, ¿ya? Eso como regla. Entonces, ese vector va a rotar 45 grados y digamos que está por aquí. A ver con esto. Digamos que rotando hemos generado este otro vector, ¿ya? Sería ese, ¿no? Y obviamente las coordenadas ya cambian. Ya no va a ser x, y, va a ser x', y'. Esa sería la nueva coordenada. Entonces vamos a aquí hacer lo siguiente. Bien. Tenemos eso, la proyección. Aquí también tenemos la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y. Entonces, ¿qué se llama esto? Esto sería X, ¿verdad? Aquí vamos con rojo, Lore. Esto sería X, esto sería Y, esto sería X', y esto va a ser Y'. Pero ¿cuál es la rotación que ha tenido el vector? Ha sido de 45 grados. Entonces vamos a notar aquí que este ángulo es de 45 grados, porque ha rotado, ¿no? Listo, eso sería. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con trigonometría, como hemos visto en ese Word, ¿no? Que les he explicado. Ya, entonces me daré un ángulo aquí. A ver, que sea el ángulo θ. No, que no sea θ, que sea alfa, porque θ generalmente es el ángulo de rotación. Ya, inicialmente, ¿qué puedo hacer? Ya, primero voy a encontrar ecuaciones para este vector, para el vector original, para el que no ha rotado. ¿Qué podemos decir de este vector? Calcularé coseno de alfa, ¿no? ¿Ya? Coseno de alfa, ¿a qué es igual? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que sería x, por el módulo de este vector. Entonces, a ese módulo, ya, esto lo llamaré b, ¿sí? Lo voy a llamar b, el vector b. Entonces, ¿cuál sería su módulo? Sería de esa forma, ¿no? El módulo de b. ¿Ya? Listo. Ahora para el seno de alfa. Seno de alfa. El seno de alfa es igual a opuesto, en este caso es y, sobre el módulo del vector, que sería b.
puedo despejar x. ¿Vean? X es igual a el módulo de b por el coseno de alfa. Y y es igual al módulo de b por el seno de alfa. ¿Ya? Eso estoy extrayendo para poder reemplazar. Van a ver dónde voy a reemplazar. Ahora realizo, encuentro otras ecuaciones. Pero ahora con la suma de estos dos ángulos. Entonces, el coseno de la suma de estos dos ángulos, 45 grados, coseno de alfa más 45 sería, ¿no? Coseno de alfa más 45 grados. ¿A qué es igual? Sería todo esto, ¿no? Todo este triángulo tendríamos que tomar en cuenta. Es igual a cateto adyacente, que es x' sobre el módulo de este vector. Pero el módulo va a ser el mismo, ¿no es cierto? Porque si bien ha rotado, la magnitud del vector no cambia, ¿sí? Se mantiene constante. Entonces, va a ser el módulo de b. Seno de alfa más 45 grados. Esto es igual a cateto opuesto, que sería y' sobre el módulo, que tampoco va a cambiar. Listo. Lo que yo quiero obtener es lo siguiente. Bueno, no he explicado bien todavía eso, ¿no? Pero es esto, vean. Yo estoy transformando este vector, x, y. Y se está transformando en el nuevo vector x', y'. Y como en el problema anterior, las variables del segundo miembro tienen que estar en función del primer miembro, ¿no? Para la transformación. Entonces, x' debe estar en función de x y y. Y lo mismo para y', tiene que estar en función de x y y. Lo que quiero hacer es encontrar esas ecuaciones. Bueno, entonces desarrollamos. Vamos a desarrollar. Aquí tengo x'. El módulo de b se distribuye, va a pasar a multiplicar. Y tenemos módulo de b. ¿Ya? Y voy a desarrollar esto. ¿Sí? Entonces vamos a tener coseno de alfa por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Más seno, sería menos, ¿no? Menos seno de alfa por seno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2. Listo. Ahora para y'. Y' es igual al módulo de b multiplicado por el seno de alfa más 45. Entonces aquí tenemos coseno de alfa por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, más seno de alfa por raíz de 2 sobre 2, porque eso es el seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Ya. Bien, vean, voy a distribuir ese módulo, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, raíz de 2 sobre 2 por el módulo de b por el coseno de alfa. Bueno, puedo factorizar raíz de 2 sobre 2, sí, factorizaré, más el módulo de b por el seno de alfa. Y esto es negativo, no es positivo. Raíz de 2 sobre 2 por el módulo de b por el coseno de alfa, más el módulo de b por el seno de alfa. Listo. Pero vean lo que sucede. Módulo de b por coseno de alfa, ¿qué es igual? Es igual a x. Entonces esto es x. Módulo de b por el seno de alfa es y. Esto sería y. Entonces esto también es x. Y esto es y. Y listo. Tengo x' en función de x y y. Y lo mismo para y'. Ya está en función de x y y. Voy a volver a anotar eso en esta parte. Entonces aquí x es igual, x' es igual a raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. Ahora para y', esto es igual a raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. Y finalmente vamos a reemplazar en esta ecuación. En la ecuación 1. Entonces en 1. Empezamos en 1 y lo que tenemos es la transformación de x, y. Y esto es igual a x', pero x' es raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. Y' es igual a raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. Llevando a la forma matricial, lo que obtenemos es esta expresión. En su forma matricial, la transformación de x y y. Esto es igual a, directamente, a ver, ¿cómo sería? Raíz de 2 sobre 2 para x, en el segundo elemento de la primera fila, menos raíz de 2 sobre 2. En la segunda fila, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 multiplicado por x y y. La matriz estándar es esta matriz A. Y listo, ya estaría resuelto el problema. Esta sería la fórmula de transformación y la matriz estándar es esta matriz.
Como pueden ver es simplemente geometría, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta siempre este procedimiento. Ahora vean, les había explicado que tenemos la fórmula directa, ¿no? En esta parte. Para una rotación en el plano, que es esta. Vean, es esta la fórmula. A ver, vamos a comprobar. El ángulo de rotación era 45 grados. Coseno de 45 raíz de 2. Aquí seno de 45 raíz de 2. Entonces en todos va a ser raíz de 2. Y en este elemento, vean, en este elemento es negativo. Solo ahí afectaría, ¿no? Entonces vamos a ver. Vean, en todos es raíz de 2 sobre 2. Y aquí nada más está negativo. Entonces hemos hecho lo correcto, ¿no? Para encontrar la fórmula de transformación. ¿Sí? Listo, esa sería la explicación. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí entonces, ¿sí? Espero que hayan entendido esto. No, no suelen hacer esto en clases ya, pero